La idea que nosotros hemos recibido es que en estos 12 últimos años Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y barata a tener energía escasa, importada y cara. Bueno, en principio es la oportunidad de discutir en democracia y contestar a un requerimiento de los diputados que me invitaron a la comisión a comparecer a la reunión de 4 comisiones y bueno, fue larga la reunión, pero era para satisfacer las preguntas que tenían los distintos diputados y si el diputado debido decidió no asistir, es una cuestión que van a tener que preguntarle a ellos. Todo el mundo está en esta situación de espera en función de lo que puede llegar a decidir la Corte Suprema de Justicia sobre la aprobación o no de nuestro recurso extraordinario ante el fallo de la Cámara Federal de La Plata y la necesidad también de resolver un tema importante para el país que es tener acceso a energía y asegurarnos de que las medidas que tomamos logren ese objetivo fundamental. Por más que estemos pensando en más o menos subsidio, lo importante es poder tener energía suficiente para nuestro desarrollo económico. Sí, escuché un ministro que no respondió ni una sola pregunta que se le hizo con respecto, primero, a qué va a pasar con las facturas, cuál es el plan del gobierno ahora en el corto plazo con respecto a este tarifazo, con el cual ya reconocieron que era ensayo y error, aprender sobre la marcha. Mi sensación de hoy es que podíamos seguir discutiendo que iban a ocurrir dos cosas. Primero, Aranguren iba a seguir eludiendo cualquier problemática de fondo de la cuestión, iba a seguir explicando el atraso de la tarifa y lo heredado. Y segundo, en mi opinión, una falta absoluta de convicción en Cambiemos para defender el tarifazo. Cuando a mí me preguntan, ¿tengo que pagar? A veces me rehúso porque es una pregunta que yo no puedo dar como jueza, pero la gente está con mucha incertidumbre, pero obviamente hay gente que si no lo puedo pagar, no lo va a pagar. Mire, entre las cosas que tengo para decirle del señor del Enargas y esto que ha contestado usted respecto a la posición ética y a no firmar cuestiones que tengan que ver con su vinculación a la empresa en la que trabajaba. Usted firmó un aumento de gas, de petróleo, o sea, no nos tome por pavotes. Para la diputada Camaño, si yo dije algo que lo llevó a una mala interpretación, yo no dije que era todo precio y que solamente había aumentado el precio. Yo lo que dije es que dentro del cuadro tarifario hay un elemento que es precio y un elemento que es tarifa, y que habían aumentado los dos, o sea que ratifico que aumentó precio y aumentó tarifa. Hubo un aumento de tarifas aduciendo que la culpa la tenía el pasado de subsidios, pero resulta que en el pasado de subsidios también las empresas ganaron. Así que es imprescindible tener el dato certero respecto a qué se llevan las empresas, qué van a hacer, cómo van a resolver el tema de la falta de energía que tenemos. Esto no se contestó. Después de todo lo que escuchó hoy, ministro, ¿se va reconsiderando la posibilidad de modificar alguna medida ya adoptada? No es cuestión de lo que escuché hoy, sino simplemente de dar respuestas a la pregunta que tuvieron los diputados respecto de distintos temas que no fueron necesariamente solo el tema tarifario. Nosotros tenemos la convicción de lo que hicimos, es algo que es necesario, que tiene gradualismo, aquel máximo gradualismo que nos permitía la herencia que hemos recibido en el sector energético. No es un dictamen de 18 carillas el que va a ser analizado ahora por la Corte Suprema, pero para la Procuradora la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores. Bueno, ha sido para muchos una farsa lo que ocurrió ayer, lo dijo el diputado Pitrola. Un desencanto para otros, pero también útil, como dijo la diputada Graciela Camaño, para que se sepa a qué están jugando, qué es lo que dicen. Hoy el dato fuerte es lo que dijo Alejandra Gils Carbó, y mañana el dato fuerte será que a las 11
parece que sale el fallo. Iván Jagroski y Nicolás Gandini. Víctor Hugo, efectivamente, como decía usted, hoy Alejandra Giles Carbó dictaminó, acá tenemos el dictamen, está público en la página de fiscales. El punto central fue la falta de audiencias públicas en el dictamen de Giles Carbó, y dice algo interesante que me parece que de alguna manera colisiona con el testimonio público del gobierno. Giles Carbó dice, según sostiene el Estado Nacional, en la página 53 del mencionado informe, el informe que el Ministerio de Energía le acerca a la Corte Suprema y a la Procuración, el 38% de los usuarios se vería afectado por aumentos que superan el 400%. Y habla de distintos gráficos y demás, y después menciona que en los residenciales... en los pequeños consumos, comercios o industriales, las categorías SGP, el 100% debería afrontar aumentos que en promedio superan el 500%. O sea, el gobierno en su presentación dice eso, se condena. Dice eso. Es muy inteligente lo que argumenta Alejandra Giles Carbó. Le digo dos cosas más, Víctor Hugo. Lo que me están diciendo en este momento desde la Corte Suprema es textual, que el objetivo es que mañana haya fallo y que no se espera a nadie, en clara referencia a Carlos Rosenkrantz. Exactamente, Víctor Hugo. A ver, para que la gente entienda, Giles Carbó lo que hace es retomar la presentación que hizo el gobierno hace 15 días y le está diciendo, che, vos me estás presentando información que no te deja del todo bien parado. ¿Por qué? A ver, de la factura que vos pagás en tu casa, del 100% vos pagás 100 pesos, 70 pesos es precio de gas que se llevan las petroleras. Lo que el gobierno quiere es que la Corte ratifique que está en su voluntad, en su capacidad, para fijar ese porcentaje, digamos, ese precio, que en definitiva es la mayor parte de la tarifa y básicamente lo que genera el aumento de tanta magnitud que se tuvo. Como el gobierno lo que hizo fue, concretamente, aplicar un salto muy importante del precio del gas en boca de pozo, así se llama técnicamente el precio del gas que recibe el productor, lo que está en discusión concretamente es si eso es legal o no es legal. Y lo que está diciendo Giles Carbó es, che, vos me estás diciendo, me estás admitiendo en el informe que me presentaste que el 70% de la factura es el precio del gas que recibe el productor. Eso, desde el sentido común, no lo podés fijar tan libremente. En todo caso, hay que hacer una audiencia pública con carácter consultivo, participativo y demás, donde la gente puede entender, donde la sociedad en su conjunto pueda entender, porque por ahí hay razones técnicas, y para mi gusto algunas razones hay, concretamente que el gas que se extrae de manera no convencional, que es el potencial que tiene la Argentina, es más caro, se necesita más precio, pero para hacer eso tenés que hacer una audiencia pública. Y esto es lo que el gobierno está muy firme, y ayer Aranguren era uno de los puntos más claves, donde él decía, no es necesario discutir eso, yo como gobierno, como poder ejecutivo, tengo la posibilidad de fijarlo. Y la procuradora está diciendo, no es así. Bueno, lo que dice de hecho la procuradora, retomando el fallo de la Cámara de La Plata, es que vos necesitas no necesitas audiencia pública cuando la revisión es transitoria para las tarifas, que sí necesitas audiencia pública cuando la revisión es integral, como en este caso, y que eso está en la ley 24.076. Exactamente, 24.076 es la ley de gas, que Aranguren la interpreta de una manera, dice no, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad para fijar el aumento que quiera de las tarifas, del precio del gas, mejor dicho, que recibe el productor, y lo que está diciendo la procuradora, y lo que le está diciendo buena parte del arco de la justicia es, eso no es legal, vos tenés que hacer una audiencia pública donde comentes y detalles exactamente por qué aumentás eso. Como eso no ocurrió, o ocurrió desde la óptica del gobierno desde hace 10 años, pues el gobierno, recordemos que está retomando un expediente que está abierto en el año 2004, y ahí uno dice, pasé un plazo demasiado significativo, en la Argentina pasaron demasiadas cosas para que eso pueda tener sentido práctico. Esa es la realidad del corazón de la Argentina y en el mundo. En la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina sobre todo, o sea, hay una cuestión de inflación, de costos y más que es necesario rehacer, rediscutir. Entonces, el gobierno sigue firme en su tesitura, la procuradora hoy, que obviamente su dictamen no tiene carácter vinculante, pero sí tiene un peso muy fuerte, porque un día antes de que la Corte probablemente se expida sobre esto, lo que está diciendo es, che, ojo que esto no se nos puede pasar por abajo. Mira, la procuradora dice en el dictamen sobre la nulidad que declaró las resoluciones 28-2016 y 31-2016 del Ministerio de Energía. Se implementó un nuevo cuadro tarifario aplicable a los usuarios del servicio de gas por no haber sido precedidas de la celebración de la audiencia pública que exigen el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley que mencionábamos antes con Nico, la 24.076 de gas natural. A ver, esto es lo que tiene que ver con Giles Carbó, Víctor Hugo, y que habíamos anticipado que iba a haber en este sentido. Respecto a la Corte, repito y quiero dejar en claro esto, están ultimando esfuerzos para que el fallo salga mañana y no tenga que desempatar Rosenkrantz el martes que viene o el otro.
Alejandro Grandinetti es vicepresidente del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador. Bienvenido. Víctor Hugo, gracias por la invitación. ¿Qué le dejó lo de ayer? ¿Qué espera de lo de mañana? A ver, ¿qué dejó lo de ayer? Lo escuchaba con mucha atención al análisis que se hacía de la norma. Hay algunas cuestiones técnicas que son importantes, ¿no? Técnicamente el Estado puede obviar la convocatoria a la audiencia pública en la medida que no se aumente el precio en la distribución y en el transporte, porque eso es servicio público y cuando hay servicio público ahí es donde tiene que actuar. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, no, mire, el tema de la generación es de libre mercado. Nosotros creemos que no es así, que sí nos tienen que clarificar cuáles son los costos. Y lo que quedó en el día de ayer es una gran confusión por parte del propio gobierno y Aranguren, ¿no? Confusión porque no nos pudo detallar cómo se componen los costos, porque no nos pudo decir si el parámetro de 400% de aumento que hubo en las tarifas tenía alguna relación con alguna variable económica, como por ejemplo la inflación, la devaluación del 60%. ¿No pudo o no quiso en función de ser un hombre de las empresas? Creo que el conocimiento, Víctor Hugo, que te da es una muy buena pregunta. Yo creo que el conocimiento que te da ser un exitoso empresario de la Shell no te da el conocimiento adecuado de las variables del Estado Nacional y el desconocimiento técnico, por ejemplo, porque no nos pudo explicar si efectivamente había aumentado o no la distribución, como sí nos dijo Tesanos, que había aumentado el 146% en el transporte y distribución de gas, y entonces ahí sí era obligatoria la audiencia pública. ¿Pudo leer el fallo de Gil Carbó? ¿Sabe algo de lo que dijo la procuradora? Vine de un medio a otro, no lo pude leer en extenso, pero lo que me queda claro es que la intervención de Gil Carbó es lo mismo que tiene que hacer la Corte. O sea, puede dictaminar con respecto a la legalidad o no de haber realizado esta recomposición tarifaria sin haber pasado por una audiencia pública. Si hubo aumento, como nos dijo en la versión taquigráfica, yo estuve en esa reunión, Tesanos, que es el interventor de Enargás, si hubo un aumento en la distribución o en el transporte, ameritaba porque obliga la ley a que efectivamente la 24076 para el gas y la 24065 para la energía, que se convoque a audiencia pública. No es potestad de que lo haga o no lo haga. La distribución y el transporte nunca son arrastradas en sus valores por el precio de pozo. Obviamente que sí. Entonces una cosa trae la otra. Claro, pero el tema es que la ley así está planteado. Así la ley está planteada, por eso está en esta dificultad, Víctor Hugo, usted es muy inteligente, lo plantea que se dice, bueno, como es libre competencia en la generación de energía o en la boca de pozo, el resto sí está cubierto por la... Pero si efectivamente nosotros estamos subiendo acá, estamos modificando un interés económico fáctico de los usuarios. Y si el único pecado fue, por lo menos para algunos de los que interpretan todo esto que sucedió, una cuestión de omisión protocolar. ¿Por qué el gobierno no auditó si no es vinculante? La verdad que no lo sé. Lo que pasa es que el problema de fondo es el más importante. El problema de fondo es que nos dicen que, por ejemplo, ahora ya no tienen más plata o va a quebrar el Estado si efectivamente no se paga este aumento. Yo lo que quiero recordar es que este presupuesto vigente, actual en la Argentina, fue votado por el anterior gobierno, con la anterior composición de la Cámara. No lo votamos nosotros ni siquiera, y estaba contemplado el subsidio. Y que en realidad si lo que nos dicen es, mire, va a haber más inflación porque no podemos emitir... o vamos a emitir más dinero porque seguimos en rojo, el rojo sigue exactamente igual. Y cuando decidieron, por ejemplo, eliminar las retenciones, es peor todavía, tiene razón. Y encima cuando se decidió en su momento y se tomó la determinación de sacarle las retenciones a las mineras o a sectores como el tema del campo, que ahí puedo discutir en alguna cosa, puedo darle de acuerdo, fue una decisión estratégica también. O sea, la Argentina hoy puede tomar crédito para pagarle a los holdouts, y creo que era importante pagarle a los holdouts porque si no entrábamos nuevamente en default, y también puede tomar crédito como para hacer que esta curva tenga lógica con lo que ha pasado con los salarios en la Argentina. No puede ser. Es de sentido común casi. No puede ser que al pueblo le digan, si no les cobramos este dinero que tienen que pagar, el país no puede funcionar. Todo explota. ¿Por qué no le dijeron eso también a quienes les retiraron las retenciones, etcétera? Por eso, ahí agravamos el rojo en la Argentina.
Sobre el tema de retenciones es importante porque es un dato que pasó desapercibido, no lo hemos hablado demasiado. Víctor Hugo, ¿sabes cuánto es el ahorro, o mejor dicho, el costo fiscal que tuvo retirar las retenciones a la cadena de agroindustria, al campo y demás? Fueron 3.600 millones de dólares previstos para este año. ¿Sabés cuánto quiere el gobierno a partir de este tarifazo, de este aumento de tarifas de gas y electricidad, ahorrarse 4.000 millones de dólares? Con lo cual hay una sinergia, hay un link ahí. Lo que le dio al campo está tratando de recuperarlo vía subsidios a la energía. Y hay un tema más también, que esto es necesario marcarlo. Como el precio del crudo es más barato este año que el año pasado, solamente por la caída del precio internacional vos ya tenías como gobierno un ahorro de lo que es importaciones de energía. Bueno, con respecto al tema de la importación de crudo hay algo muy interesante. Nosotros importamos a $40 y estamos pagando acá 67. Entonces, y ahí hay una cuestión también de fondo con respecto al ministro, que el ministro sigue siendo accionista de la Shell. Y esto no es un golpe bajo, y en esto quiero ser prudente, nadie está pidiendo de que lo echen al ministro, ni mucho menos. Lo que yo estoy diciendo es que hay intereses claramente manifiestos, contrapuestos. Cuando tenga que dirimir entre lo que es el beneficio de su propio capital y el de su familia y el beneficio de todos los argentinos, va a tener un conflicto ahí. No va a tener un conflicto, va a fallar a favor de la empresa. Se termina el conflicto. Esto sucede en todos los estamentos del gobierno. Por eso la ley de ética pública lo expresa claramente y habla de la incompatibilidad. Ya que hizo una digresión al ministro de Finanzas, que administró la fortuna Fortabat de más de $1.000 millones hasta pocos días antes, no sé, supongo que ahora no lo hace, hasta pocos días antes de ser gobierno. Cuando él tiene que decidir entre el pueblo y los intereses de eso que fue su trabajo hasta hace poco, cuesta entender o creer que va a fallar a favor del gobierno. En esta es totalmente directo, porque vos, por ejemplo, regulás o tenés determinaciones para, por ejemplo, el precio del combustible en la República Argentina, y la Shell es una de las empresas claves. Sobre el tema, la discusión de subsidios, que es el corazón de este problema. Porque el gobierno lo que dice es, yo necesito recortar subsidios a la energía. El año pasado fueron 14.600 millones de dólares, esto para que la gente lo entienda. Acordate el número, 14.600 millones de dólares. Este año, como el precio del crudo, el precio del petróleo estaba más barato, arrastró toda la cadena, lo que es gas importado, lo que es gasol importado y demás. Solamente por precio internacional, el gobierno se ahorraba cerca de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. La pregunta que uno se hace es, si ya tenías un ahorro de magnitud importante por la caída del precio internacional, es decir, si fiscalmente ya estabas un poquito más tranquilo, ¿por qué tuviste la necesidad de vía tarifa corregir otros 3.000, 4.000 millones de dólares? En total, si pasa el tarifazo del gobierno y los precios más bajos del combustible, yo sé que es un poco complejo, pero entiéndanlo, o sea, son 8.000 millones de dólares que quiere ahorrarse el gobierno. La pregunta es, ¿era necesario solo de un saque, de un golpe? ¿O se podía distribuir en 2 o 3 veces? Hay un dato más respecto a lo que decían de retenciones, minería y sector agropecuario, datos mayo del Ministerio de Trabajo, post quita retenciones, se perdieron 16.000 trabajos registrados en ambos sectores, es decir, no aumentó la actividad con los datos estacionalizados. Y respecto a Aranguren, que acá decían, no decimos si hay que renunciar y demás, lo que dice el presidente de la Nación en las reuniones de gabinete es: la sociedad le va a agradecer a Aranguren en 7, 8 años lo que está haciendo hoy. Es decir, hay que dejar en claro que, a menos que alguna persona con mucha ascendencia sobre Macri, Marcos Peña, por ejemplo, lo convenza de lo contrario, tenemos a Aranguren para rato. Y tomo las palabras de Mario Negri y se lo pregunto a Grandinetti, que dijo, me hace ruido, dijo Mario Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos, que sea accionista de Shell. ¿A ustedes les hace ruido, tomando lo que decía recién? El sentido común nos hace ruido. Jefe del interbloque de Cambiemos, quiero repetir esto, lo dijo Mario Negri, radical, que es parte de la coalición de gobierno. Habla bien de Negri, claro. A mí no es que me hace ruido, a mí, el sentido común. Hubiera tenido por lo menos el decoro de vender las acciones, y así todo hay un periodo que habla que no podés estar en las Creo dos. Creo que son 2 años mínimo. 3 años. La ley de ética pública. Pero, de todas maneras, por lo menos vos decís, bueno, mire, no lo tiene más, pero realmente convivir con eso, se le hizo un par de preguntas concretas, lo mismo que Tesanos estuvo en Metrogas hasta el 10 de diciembre, y ahora es el interventor en el Enargas. Pero más que nada, ¿sabes lo que me preocupa, Víctor Hugo? Lo que me preocupa en general es que no sé cuál es el plan energético
de la República Argentina con Aranguren. La verdad que podría criticarlo o podría estar de acuerdo si lo conociera, pero no lo conozco. Como diputado de la Nación, y eso me preocupa, y ayer intentamos que nos detalle si vamos a ser importadores, si vamos a ser extractores, qué va a pasar con Vaca Muerta, se va a desprender o no, como anunció YPF, de parte de sus activos como una política de Estado. La respuesta fue incluso muy preocupante, porque dijo, bueno, es una empresa privada. No, es una empresa que tiene el 51%, corresponde al Estado Nacional y él como responsable tendría que tener una mirada. La energía es lo que nos va a definir, termino con esto, nos va a definir el perfil de país que queremos, ¿no? Entonces por eso es tan importante que podamos debatirlo, además del tema tarifas. Diputado, ha sido un gusto. Realmente para mí también lo he Alejandro Grandona.